Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, señoras y señores. Jueves 9 de mayo, fieles a nuestra cita, de nuevo con todos ustedes abriendo campos. Hoy les vamos a ofrecer noticias sobre el sector de fruta de hueso, un sector que pasa por duros momentos, sobre todo debido a la crisis de precio. También el vino de nuestra comarca será otro de los objetivos hoy en Abriendo Campos. Comenzamos y lo hacemos con una entrevista que ha mantenido nuestro compañero Víctor García con Antonio Moreno, el secretario de Agricultura en la región de Murcia del Sindicato Agrario UPA. Antonio Moreno es también miembro del Comité Mixto de Fruta de Hueso Francia, Italia, España. Vamos ya con esa entrevista. Y Murcia suele ser el termómetro que marca los precios para nuestra zona, la zona de la comarca de Campos de Llín, y también ellos porque empiezan antes a producir sobre todo la fruta de hueso, que es de lo que vamos a centrar esta entrevista, porque tenemos con nosotros a Antonio Moreno. Él es el responsable nacional de la fruta con hueso de UPA, de la Unión de Pequeños Agricultores. Muy buenas, Antonio. Muy buenas. Bueno, Antonio, cuéntanos un poco, porque las heladas, la falta de lluvias en los primeros meses del año y luego las lluvias torrenciales han mermado un poco la producción. Sí, hay una merma, no es muy cuantitativa, pero sí que está siendo importante en cuanto a todo el tema de, por ejemplo, hemos tenido algún que otro pedrisco, que algo ha minimizado la cosecha, tenemos algo de heladas también que tocó un poquillo al principio, y lo que estamos teniendo una depreciación por calidad, por el tema de lo que es el rajao, sobre todo en nectarina, paraguayo y en albaricoque, que también en aquellas variedades que estamos en proceso de recolección, pues precisamente por esa lluvia que hemos tenido. Es muy importante y muy necesario que llueva en nuestra zona. Nunca llueve a gusto de todos y en este caso esta lluvia pues a cierto tipo de producciones les ha hecho un daño bastante importante. Ha sido mucha cantidad de agua, muy bien llovido, pero mucha cantidad de agua que aporta una cantidad muy importante de nitrógeno al suelo y por tanto produce una explosión en lo que es la vegetación del árbol y por tanto ese rajado de la fruta. Sí que es verdad que a lo mejor en la zona de Murcia se ha notado menos. Aquí tenemos zonas en las que prácticamente el 100% de la producción se ha perdido. Ha influido que la floración este año se haya adelantado, ese calor en exceso en los meses de enero, febrero, ha influido todo, ¿verdad? Ha influido todo. Tenemos algo que se llama cambio climático, de lo que estamos escuchando muchísimo, pero que nadie se cree, y de lo que yo creo que los agricultores y los que me están escuchando lo van a entender perfectamente, sí que lo estamos viviendo. O sea, el cambio climático no es que la gente se piense que el cambio climático va a ser un incremento muy grande de la temperatura y que el mar se va a meter en Murcia, de Cartagena se va a meter a Murcia y así en todas las costas. Puede ser eso, pero dentro de muchos años. Pero es cierto que estamos sufriendo una serie de modificaciones del clima que al final, como estamos trabajando con seres vivos, porque los frutales, los árboles, la naturaleza son seres vivos, lo sufren, y eso provoca, por ejemplo, que este año habíamos tenido una floración avanzada en almendro y en muchas producciones, porque tuvimos un mes de febrero muy cálido para lo que era la época y realmente muy precoz. Eso provocó un adelanto de la floración y luego pues vino un frío un poquito más tardío de lo normal, que tampoco viene tan tardío, y al final, como te veía en un proceso vegetativo muy avanzado, pues se hiela, ¿no? Por tanto, es una consecuencia del cambio climático que yo creo que no estamos siendo capaces de prever todavía ni de combatir. Va a ser uno de los caballos de batalla en un futuro inmediato. Sí, es verdad que será uno de los retos que tendremos pendientes. ¿Cuál es la situación actual de los frutales en general? Y vamos a particularizarlo en los frutales de hueso. Vamos a ver, tenemos una situación con una producción. Nos hemos convertido en el primer país productor de toda la Unión Europea, junto con Italia, que nos sigue. Antes era Italia por encima de nosotros. La producción del año 2017 estuvimos en 1.700.000 toneladas, cuando nuestra producción estábamos en España en 1.300.000, 1.400.000 toneladas. Italia estaba en 1.500.000, 1.600.000. Italia está reduciendo producción. Digo esto porque veamos un poco en el contexto en el que nos estamos moviendo, porque al final la globalización que tenemos nos lleva a tener que trabajar en un mercado globalizado. Estamos hablando que Francia reduce un poquillo, Portugal no está creciendo mucho y España no crece, está creciendo un poquillo en esta zona, pero muy poco. Murcia, la región, toda la zona del Levante no crece mucho. Valencia ha bajado bastante, Andalucía está bajando bastante, quien ha crecido mucho ha sido Cataluña y Aragón. Se nos mete por en medio un escenario muy complicado que fue el veto ruso, donde realmente nos hizo muchísimo daño, porque es un mercado que costó muchísimos años abrir y que realmente tiraba de una cantidad muy importante de fruta de hueso de toda España y de toda Europa, pero sobre todo de España, y que al final, pues al tener el cierre del veto ruso, nos ha llevado a realmente tener una caída muy importante de la producción, perdón, de las ventas, que al final supone ese incremento de producción un reparto mayor en los mercados, con lo cual
Estamos en este momento, podríamos estar hablando en un contexto general, en varios años, de un incremento de producción que desequilibra muchas veces lo que son los mercados, y en una situación también complicada en cuanto a lo que son los mercados. ¿Por qué? En los últimos años las grandes multinacionales que compran se han ido agrupando. En este momento estamos en manos, toda la fruta de Europa se pasa prácticamente por 5 o 6 manos en toda Europa. Y somos muchos los que producimos y pocos los que compran. No tenemos normativa que nos eche una mano, y entonces lo que estamos sufriendo es un monopolio, por llamarlo de alguna manera, por parte de estos señores, que lo que hace es que fijan precios en contra de lo que tiene que ser las normas de competencia, las normas de libre mercado, y lo que está haciendo es que nos están hundiendo literalmente en la miseria. Los precios que llevamos en los últimos 4 años, este es un sector, hay que decir, que tiene años. Hay un año que va a ser un poquito mejor, un poquito peor, y años que vas viviendo, ¿no? Llevamos 4 años para acá, donde realmente se está creciendo muchísimo el endeudamiento en las explotaciones, están cayendo explotaciones, y otra cuestión que está pasando que es muy peligrosa, y es que aquellos que abogan, que hablan mucho al contrario de lo que defendemos nosotros en la UPA, que defendemos siempre la empresa familiar, la empresa vinculada al territorio, hay otra gente que aboga por la gran empresa, la industria muy grande, o sea, volumen grande y tal. Pues, por ejemplo, estamos viviendo un proceso en este momento donde esas grandes industrias, esas grandes empresas productoras están cayendo en grupos de capital extranjero. Y eso es muy peligroso, porque ya tenemos la experiencia de lo que ha pasado con esos grupos de capital en la conserva y en otros sitios donde son grupos de capital que son de números fríos, donde no tienen ningún tipo de sentimiento de vinculación al territorio ni a la zona, y cuando no les salgan las cuentas 2 años seguidos, pues cierran, pliegan, abandonan y dejan todo cerrado. Por lo tanto, una situación, yo creo que sigue siendo un sector muy importante, con un gran futuro, si somos capaces de trabajar en él, pero con un momento ahora mismo de toma de decisiones y de incertidumbre, que tenemos que ir cerrando algunos de los temas que tenemos abiertos. Ya que ha nombrado usted el tema del veto ruso, que lo llevaba en cuenta por preguntárselo, ya que parece a veces que la política internacional no nos influye, pero sí que nos influye, sobre todo en este caso, cómo afecta este veto a los precios y a nuestro producto, al fin y al cabo. Claro que afecta. Vamos a ver, nos hemos quejado por activa y por pasiva a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que las decisiones políticas, si al final se toman unas decisiones políticas o geopolíticas, como puede ser la de apoyar a Ucrania frente a la situación de Rusia en Crimea y toda esta historia, está muy bien, pero si al final eso tiene unas consecuencias para la Unión Europea, lo normal es que aquellos sectores que se vean afectados por ese tipo de problemas, que al final tengamos algún tipo de apoyo o que se nos den un tipo de alternativa. ¿Por qué? Porque el sector de frutales en este país invirtió muchísimo y orientó una serie de producciones, que además se necesitan varios años para hacerlo, precisamente a ese mercado, un mercado que costó más de 20 años llevar a cabo, poder consolidarlo, ¿no? Evidentemente, ¿cómo influye esto? Pues en el momento en el cual nos cierran las puertas, las respuestas que han habido ha sido algo de retirada por parte de la Unión Europea, que son 4 duros y que no vienen al caso, que al final no solucionan el problema, y al final lo que nos estamos encontrando es que hay una producción que antes iba a aquel mercado, que ahora tenemos que volver a colocar en el resto de mercados europeos. Eso supone que en algunos momentos puntos tenemos una sobreproducción que presiona los precios a la baja, con lo cual no es que estemos perjudicados porque no estamos siendo capaces de vender, sino que esto está influyendo en los precios en general de toda la fruta de hueso a nivel europeo, y al final genera un problema grave de rentabilidad sobre todas las explotaciones. Imagino que también la incertidumbre que hay con Gran Bretaña en la Unión Europea con el tema del Brexit también influirá, ¿verdad? Otra mancha más para el tigre. Sí, se nos van acumulando los temas. Vamos a ver, nos preocupa. Reino Unido, junto con sus países, con lo que son el resto de países, o sea, lo que es la Gran Bretaña y el Reino Unido, lo que son el resto de países, son consumidores netos de los productos españoles, y además con unas relaciones, incluso antes de entrar en la Unión Europea, de más de 40-50 años. Es un consumidor neto de frutas y hortalizas de España. Y además, si no me equivoco, es el primer consumidor de brócoli, por ejemplo. Es el primero de brócoli, además que se come muchísimo brócoli en Reino Unido. Y ellos tienen un problema, por clima no pueden producir todo lo que producen, muy poquito de hecho, tienen pequeñas producciones, algo de cereal, y tienen pequeñas producciones de hortalizas, no pueden producir. Y es un país que es muy importante para nosotros. Creemos, que no queremos ser derrotistas con este tema, creemos que los problemas no van a estar tanto en que se vaya a Reino Unido, que nos parece un disparate. Sinceramente nos parece que en un mundo globalizado donde estamos tratando de eliminar fronteras y donde al final es un mundo abierto, querer generar este tipo de separaciones no nos lleva, creo que no es bueno para nosotros, pero no es nada bueno para el Reino Unido, no va a ser nada bueno, yo creo que se están dando cuenta ya. Pero al final esto sí que genera un cambio de los protocolos de trabajo junto con Reino Unido a la hora de exportar, ¿no? Entonces, lo que nos preocupa son esos protocolos, cómo se va a establecer, tiempos, burocracia, etcétera.
Creemos que vamos a seguir siendo uno de los principales exportadores de frutas y hortalizas en Reino Unido y estamos a la espera un poco a ver qué pasa con ese tema. Y luego también hay otro tema que nos está afectando ya, es la devaluación de la libra, de la libra, en este caso de la libra inglesa. ¿Por qué? Porque al cambio era un beneficio anteriormente, conforme se va devaluando vamos perdiendo dinero, también vamos perdiendo poder adquisitivo, ellos compran al mismo precio, pero el cambio del euro es mucho menos dinero, por lo tanto eso nos está afectando ya durante casi 2 años ya, desde que empezó todo el tema del Brexit, y con bastante incertidumbre, pero creemos que esto no va a ser como el veto ruso, no tiene nada que ver, evidentemente, pero también nos va a afectar. Todo va a depender cómo se den los próximos meses la situación. Ojalá y se revirtiese la situación, porque yo creo que sería muy bueno para Reino Unido, muy bueno para el resto de Europa, y salgan de ese cerramiento que tienen ahí, que yo creo que no les va a llevar a ningún sitio. Entonces, es muy importante también para nuestros agricultores, nuestro producto, nuestra agricultura y ganadería, las próximas elecciones del 26, que hablamos mucho que son autonómicas y municipales, pero también son elecciones europeas y pueden decidir cosas tan importantes para nuestros agricultores como es el futuro de la PAC. Son importantísimas. Me da muchísima pena cuando ves los porcentajes de participación a las elecciones europeas. Es cierto que también, yo creo que esta se va a incrementar y creo que ha sido un acierto juntarlas con el resto de elecciones, porque ya una vez que vas a votar a una, votas a las otras. Y antes tener que hacer un proceso aparte y tener que ir aparte, la gente no se molestaba, o sea, no le dábamos la importancia que realmente tiene. Bueno, pues como bien decías, Víctor, no solamente vamos a hablar del futuro de la PAC, que es importantísimo en cuanto a esos apoyos o esa estructuración que tiene que haber, porque PAC es algo más que ayuda, tiene que ser algo más que ayuda. Sino, por ejemplo, en este momento hemos conseguido, a fuerza de presión, hacerle ver a la Unión Europea, a la Comisión Europea en este caso, que tenemos un gravísimo problema de desequilibrio en lo que es las relaciones comerciales con las grandes multinacionales. O sea, hay un problema de rentabilidad y ahí lo que hablábamos anteriormente, un monopolio que nos compra y que nos está destrozando. Bien, en este momento hay iniciativa ya tomada por la propia Comisión Europea y también por el Parlamento Europeo, en el cual se quiere hacer una ley que dé herramientas para reequilibrar la cadena alimentaria. Al final no se trata de poner precios, sino se trata de establecer mecanismos que nos den la posibilidad de poder negociar y poder establecer unas relaciones justas, tanto para el agricultor, en este caso como para las multinacionales, para los supermercados, y en este caso que repercuta también en el propio consumidor, que es importantísimo, ¿no? Que llegue a unos precios razonables y asequibles. Para eso necesitamos herramientas legales que en este momento las propias normas de competencia nos prohíben. Por lo tanto, fijaros, es importante que haya una sensibilidad especial y que trabajemos mucho en qué orientación queremos tener en esa Comisión Europea y en ese Parlamento Europeo de cara a las próximas elecciones, porque eso va a definir qué líneas de trabajo se van tomando, qué fuerza podemos tener en toda esta zona y sobre todo tener en cuenta que tenemos un eje que es el eje mediterráneo, que es Portugal, España, Italia, Francia también se mete muchas veces en esto, Grecia, Italia, Grecia, que al final somos países netamente productores, consumimos, pero somos netamente productores, y otra parte de Europa que son netamente consumidores y que están mucho más pendientes de la apertura a países terceros, etc. Entonces, es importante. Las próximas elecciones, con una situación de Brexit por delante y con una situación realmente de muchísima incertidumbre en todo lo que es el equilibrio de la cadena alimentaria, es importantísimo que tengamos un Parlamento fuerte, decidido y además que tenga muy claro en dónde tiene que trabajar. O sea que muchísima importancia y muchísimo valor que hay que darle a las elecciones europeas. Y nuestros gobernantes sobre toda esta problemática, ¿cuáles son las soluciones y cuáles son las reivindicaciones desde agrupaciones agrarias como UPA? Bueno, nuestra reivindicación ha sido precisamente, evidentemente aquí tenemos una ley que se hizo en su momento, hace ya unos años, que es la ley de la cadena alimentaria, que está teniendo una aplicación, que no está siendo todo lo fuerte que tenía que ser, que creemos que hay que reformar y que hay que reforzar, pero al mismo tiempo que tenemos que obligar a que se aplique. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las cuestiones que está pasando en este momento es que la ley de la cadena alimentaria establece que cuando se establece una relación comercial entre un agricultor, un productor y un comercializador o un transformador, tiene que existir un contrato obligatoriamente y unos pagos a 30 días y unas condiciones mínimas que establece la ley de la cadena alimentaria. En este momento hay un olvido o de alguna manera una iniciativa tomada por parte de esos comercializadores, de esos exportadores, que lo que están haciendo es que este año no se está haciendo ni un solo contrato. Bien, eso es generar competencia desleal y abusar del agricultor. ¿Por qué? Porque ese agricultor no tiene ninguna garantía de que vaya a cobrar, de qué va a cobrar, ni de cuándo va a cobrar.
Y además le da una herramienta a ese exportador para especular con el producto en el mercado y hacer competencia desleal a los que sí tenemos que estar organizados, o que estamos organizados en cooperativas y en movimientos realmente sociales, donde al final la renta tiene que repercutir en el propio agricultor, ¿no? Por lo tanto, estamos pidiendo que se aplique la ley de la cadena alimentaria con más dureza, que se hagan más controles a través de la ICA. Estamos pidiendo mucha información en el grupo de trabajo de frutales que se estableció hace 2 años y donde hemos trabajado con el Ministerio. Estamos pidiendo que se trabaje, necesitamos tener mucha información, la información es poder y capacidad de decisión, necesitamos mucha información, saber qué he plantado, en qué momento salen las producciones, tener estadísticas de exportación. ¿Por qué? Porque eso va a ser una herramienta que nos va a posibilitar el saber cómo tenemos que organizar nuestras producciones de ahora en adelante, qué plantamos, cuándo lo plantamos, a qué mercado nos queremos orientar. Entonces estamos pidiendo toda esa información y estamos detrás de constituir también, se están constituyendo lo que son entidades asociativas, lo que es organizaciones de productores, asociaciones de organizaciones de productores, AOPs, casi en todas las comunidades autónomas, que son importantes para empezar a tener un diálogo, poder hablar de problemas que podemos tener y de posibles soluciones a nivel ya, digamos, de zona productora, y estamos detrás de constituir una interprofesional de la fruta, donde tengo que decir que en este momento está paralizada no por la voluntad de las organizaciones agrarias, evidentemente, tengo que decirlo, no tampoco por la voluntad de cooperativas, sino por una iniciativa que está tomando hoy de querer estar representando a los productores, que no le compete a los exportadores, a FEPEX, que al final son estos que no quieren hacer los contratos, que quieren seguir al libre albedrío haciendo lo que les da la gana, sin darse cuenta de que esto al final, esto como yo digo muchas veces, si no estamos organizados, si no tenemos capacidad, como por ejemplo está Francia, como está Italia, está otra gente, no tenemos capacidad de tomar decisiones en conjunto, todos, al final el que sea más débil se va a morir, es como el que tiene que nadar 1 kilómetro para llegar a la playa. Bueno, pues el que es más débil se va a morir en el metro 800. Y ellos se van a morir en el metro 900, pero se mueren igual. Y tienen que darse cuenta de que tenemos que nadar todos juntos para llegar a la orilla. De momento no se han dado cuenta, están obstaculizando la constitución de la ente profesional, y nos parece que es una herramienta importantísima precisamente para poder empezar a trabajar en promoción a nivel internacional. Por ejemplo, hay un dato que me gustaría dar. El consumo de frutas en Europa está, si no me equivoco, estábamos aproximadamente entre 25 y 30 kilos de fruta al año. En España estamos en 15 kilos. Algo estamos haciendo mal. Una zona productora, algo estamos haciendo mal. Entonces, hay que empezar a trabajar, ver dónde estamos fallando, dónde no estamos siendo capaces de llegar, qué gustos tiene el sector, qué pide el consumidor. Y yo creo que la interprofesional es una herramienta sensacional para poder desarrollar ese tipo de actividades que en este momento tenemos un poco paralizadas. Y este año, la campaña, ¿cómo se va a dar la campaña de los frutales con hueso? ¿Tienen algunas previsiones? Sí, tenemos una previsión de cosecha de normalidad. Podemos estar en toda la zona esta de aquí del Levante, nos superamos entre Murcia, la parte de lo que hay Castilla-La Mancha, más algo Valencia, nos superamos las 300.000 toneladas, o sea que estamos en una producción normal. Han habido unos fríos últimamente también en la zona de Cataluña, Aragón. Francia tiene afección de fríos de esta semana, una ola de frío. Tenemos imágenes de frutales totalmente helados en Italia de ayer y antes de ayer, con lo cual creemos que va a haber una queda de la producción importante. Y estamos teniendo un arranque de campaña muy anómalo. ¿Por qué? Porque hay una táctica que están utilizando los supermercados, y lo denuncio hoy aquí públicamente, que es cuando tenemos el arranque de campaña o cuando ellos estiman oportuno, como son muy poquitos los que compran, se ponen de acuerdo y dejan de pedir fruta. Dejan los lineales un poco abandonados. Eso a ellos no les supone ningún problema porque venden otros muchos productos. ¿Para qué? Para que se amontone la fruta en los almacenes. Cuando la fruta está amontonada en los almacenes, porque esto es un producto perecedero que tiene que seguir saliendo, entonces cuando vas a hacer la oferta de la semana, te hacen una oferta al 40% o al 50% por debajo del precio de la semana anterior. O sea, están manipulando la demanda para presionar los precios a la baja. Y eso lo están haciendo en este momento ya. Por ejemplo, me da muchísima rabia, tengo que decirlo, denunciarlo como lo tengo que decir. Mercadona a esta semana todavía no ha abierto su línea de fruta a nivel español, no tiene fruta española, y sin embargo, porque dice que no es fruta de temporada, y sin embargo hace muy poquito tiempo, 15, 20 días, tenía todavía nectarinas y ciruelas de Chile. Es una canallada. O sea, es una forma de presionar, de machacar y de tratar de controlar, es decir, como no te puedo controlar por otro lado, te controlo aquí, simplemente no te pido, para cuando tengas amontonado tú vendrás a mí. Y esto lo estamos denunciando y de hecho posiblemente vayamos a tener algún atranque, por decirlo de forma educada, en los próximos días, porque al final lo que no podemos permitir es que este tipo de prácticas, que son realmente, hay que decirlo, bastante rastreras, se lleven a cabo, porque al final lo que hacen es presionar los precios a la baja, y el problema que tenemos es que una campaña de fruta, cuando arranca con precios a la baja, continúa toda la campaña con precios a la baja y ya es muy complicado que vayamos a remontar.
Sí que es verdad que yo, por ejemplo, he hecho en falta muchas veces en algunas grandes superficies, vamos a decirlo así, productos de la zona o de la tierra. Pero creo que también a lo mejor es un poco el culpable, ¿qué piensa usted? El consumidor también, que no busca a lo mejor los productos de su zona o los productos de la tierra. Tenemos un problema, para eso las campañas de promoción y la puesta en valor de nuestras producciones. Tenemos un problema y es que tenemos un consumidor español, por ejemplo, tenemos un consumidor francés, que es nacionalista, y lo digo en el sentido positivo, o sea, nacionalista de respeto por su nación. O sea, aquí nos liamos en la bandera cuando nos interesa, pero otras veces cogemos la bandera y la dejamos de lado. Entonces, los franceses, por ejemplo, pongo un ejemplo, ellos producen fruta, pero ellos producen fruta con una más tardía que nosotros. Bueno, cuando nosotros empezamos a producir fruta, empezamos a mandar para allá albaricoque, nectarina, etcétera. Cuando ellos empiezan a producir en su zona productora, que es la zona del sureste francés, inmediatamente ellos paralizan las compras con España y consumen su producto. Y lo pagan mucho más caro que el español, ¿eh? Yo puedo poneros un ejemplo de fresa francesa en París, en el grupo mixto de frutas y hortalizas hace 2 años. Fresa francesa a 14 euros, fresón español a 6 euros, que era caro, a 6 euros. Y se llevan la fresa francesa y no compran el fresón español. O sea, tienen una identidad de producto y de territorio y de producto nacional. Eso en España no existe. Entonces, por ejemplo, aquí muchas veces nos damos cuenta que estamos dejando de comprar el producto que está generando riqueza alrededor, que es un producto de una calidad excelente, y a lo mejor estamos comprando una nectarina, un melocotón que viene de Chile, que por cierto no sabemos ni en qué condiciones sanitarias viene, y que lleva un mes en barco. Entonces, tenemos que trabajar, pero de ahí eso que comentamos anteriormente de esa campaña de promoción, que la campaña de promoción no es solamente como usted, sino por qué tiene usted que comer la fruta española, la fruta europea, la fruta, en este caso, en toda Europa y en toda España, la fruta española, y qué condiciones tiene, o sea, qué características realmente le agregan, no solamente a nivel social y económico, sino a nivel también de características sanas, salubres, para llevar una buena dieta. Y todo ese es el tema que tenemos pendiente, es una labor que tenemos pendiente, que puede influir muchísimo también en los hábitos de consumo de los españoles. El tema de los precios, ¿no? Que a veces a los agricultores, evidentemente, lo que más les preocupa muchas veces, aparte de la meteorología, es el precio. Hay veces también, sobre todo en los frutales, ya que es un producto que, bueno, es bastante perecedero porque tarda muy poco tiempo desde que se coge del árbol hasta que se tiene que llevar al mercado. Que los engañan, como estamos hablando, ¿no? Que también hay veces, y hemos visto en algunos casos, sabemos que es ilegal, que les coge la producción sin pactar primero los precios. ¿Qué pueden hacer los agricultores ante esta situación? Vamos, yo mi consejo es que inmediatamente se dirijan a su organización agraria, en este caso UPA los tienen aquí en Ellín, que además les van a atender estupendamente, son unos compañeros estupendos y además muy profesionales, los conozco, son muy buena gente, y que se dirijan a ellos y que le denuncien la situación. ¿Por qué digo esto que lo que te decía? ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo para nosotros como organización hacer una denuncia ante la ICA, denunciar el caso para que la ICA venga y investigue inmediatamente y ponga las sanciones oportunas, que lo haga el propio agricultor, que va a tener miedo. Entonces, que el agricultor no lo haga. Que no lo haga él, porque es verdad que si mañana lo hace posiblemente ni cobre la fruta que ha llevado y le van a hacer realmente un roto, ¿no? Pero venga usted a la organización agraria, que nosotros le vamos a escuchar, vamos a coger los datos. No vamos a coger sus datos personales, pero sí vamos a coger el caso en particular y lo vamos a denunciar ante la ICA y vamos a pedir que se investigue. Y esa es una forma de paralizar todo esto. O sea, cualquier relación comercial que exista entre un productor y un comercializador, un exportador, tiene que estar respaldado con un contrato que está sujeto a las normas de la ley de competencia y a la norma de pagos también, de pagos que además modificó la ley de Hacienda, de pagos también en la agricultura, que dice que en 30 días tienes que cobrar desde el momento en el cual se termina de recolectar. Pero aparte de eso, es que tiene que estar establecido el precio y las condiciones de recolección. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se puede hacer un contrato mañana y decir, oye, usted, yo tengo esta producción, le compro usted la producción esta por kilos y tal y cual. Pero no establezca usted que llevase toda la producción. Y mañana llega el señor y cuando llegue el momento dice, mira, pues no me la llevo, te la dejo tirada. No, y usted tiene que establecer fecha tope de corte, tiene que establecer un precio, tiene que establecer las condiciones de quién recolecta, quién no recolecta. O sea, todo lo que son los aspectos de esa relación tiene que estar reflejados en un contrato. Y es obligatorio y punitivo si no se hace. Entonces, lo que le decimos a los agricultores es que cuando esto ocurra, por favor, que se dirijan a la organización agraria, que yo sé que los compañeros le van a atender estupendamente, y que inmediatamente trataremos de gestionar esa denuncia ante la ICA para que no se produzca ese tipo de situaciones.
Los seguros agrarios. Usted se ha quejado en algunas entrevistas sobre el tema de los precios abusivos también de estos seguros agrarios, y no solo eso, sino que también hemos visto como nuestros agricultores se quejaban también de esos precios, que a veces hay algunos que prefieren no contratar esos seguros agrarios, ya que tampoco le cubren el 100% de la producción, es un porcentaje y aún encima se van encareciendo año a año. ¿Cómo ven esta situación? Vamos a ver, el seguro agrario se ha degenerado de los últimos 6-7 años para acá. El seguro agrario, tengo que decir que es una herramienta de las mejores que hay a nivel mundial, que viene desde un ministro que se llama Lamo de Espinosa, que es un modelo que de hecho ahora mismo se está exportando a otros países, pero que se ha pervertido en España. Y digo esto porque yo creo que no tenemos que perder de vista que tenemos que seguir trabajando en la mejora del seguro agrario. O sea, la solución no es dejar de hacer el seguro, porque al final es la única herramienta que tenemos en caso de inclemencias meteorológicas de poder realmente paliar o de como mínimo recuperar los costes de producción. El objetivo perdón, del seguro agrario no debe ser nunca el mercantil. Tiene que ser el que en caso de un siniestro tú puedas como mínimo recuperar tus costes de producción. ¿Qué es lo que está ocurriendo en los últimos años? El seguro se quedaba corto. Hace, yo recuerdo, año 97, 98, se provocó unos estudios a través del CIGRAN, que es una de las entidades que trabaja dentro de la Complutense, de la Universidad Complutense de Madrid, encargados por Agroseguro y por Enesa, donde se trataba de ver un poco cuáles eran los modelos que podían haber y cómo se podían mejorar. En aquel momento, las conclusiones de aquel estudio eran que teníamos que trabajar en un seguro tipo cebolla. ¿Qué quiere decir esto? Teníamos que tener un módulo básico, que tenía que ser muy económico, incluso tratar de universalizarlo a todos los agricultores, porque al final interesa que el seguro sea lo más universal posible, porque le da mucha más estabilidad, y que en caso de un básico que fuera para en caso de una catástrofe muy grande, y luego que cada agricultor pudiera implementar una serie de coberturas, evidentemente pagando el coste que suponga eso. De ese modelo, que hubiese sido ideal, pasamos a un modelo de módulos, donde lo que nos han hecho es que no podemos elegir coberturas, sino que nos implantan una serie de módulos en los cuales nosotros tenemos que elegir qué módulo queremos. Estamos teniendo un problema grave, y es que los módulos no se ajustan a la realidad de lo que hay en el campo. Agroseguro tiene una iniciativa, y aquí somos tres agentes. Tenemos, por un lado, los agentes sociales, que somos las organizaciones agrarias y las cooperativas. Por otro lado está lo que son el Ministerio, Agroseguro con su pool de compañías, y en medio está el Ministerio a través de Enesa, que es una entidad estatal, que es quien tiene que velar para que todo ese entramado funcione. Y además, la misión de Enesa es mediar entre las partes y con sus técnicos hacer análisis técnico de cuáles pueden ser las soluciones, porque al final yo tengo que tirar para mi parte como agricultor, en este caso y Agroseguro a nivel mercantil. Bien, Enesa no está funcionando. Enesa, hace ya algunos años, se ha puesto de parte, y lamento tener que decirlo así, se ha puesto de parte de las compañías, y las modificaciones que se están haciendo en el seguro benefician a las compañías, y aún así no están funcionando porque se está dejando de asegurar, que ese es el problema que tenemos, y perjudica al agricultor. ¿Qué está ocurriendo? Que el seguro no se está ajustando a lo que hay en campo. Por lo tanto, o le damos un vuelco y cambiamos y adaptamos el seguro, teniendo en consideración que el seguro tiene que ser rentable para las compañías, porque si no se dejarán de hacerlo, y que tiene que estar equilibrada las líneas, pero que hay fórmula de hacerlo para que realmente cubrir aquello que necesita el agricultor y que en caso de siniestro esté cubierto, o le damos un vuelco y cambiamos el modelo, o estamos en un camino muy, muy peligroso. Y para dar un dato, la fruta de hueso tenía un aseguramiento superior al 80%, casi del 90%. En este momento la superficie de fruta de hueso asegurada, y anteriormente se aseguraba helada y pedrisco. Helada y pedrisco, que eran los siniestros más complicados que teníamos, ¿no? Luego estaba daño de viento, estaba lo que era el paquete de catástrofe climática, en caso de viento muy fuerte y tal. Bien, ahora mismo nos han metido una serie de cosas, nos han metido la falta de cuajo, nos han metido una serie de historias y nos tabulan, nos establecen unos máximos de kilos que podemos asegurar por explotación, con lo cual no nos permiten asegurar nuestra explotación. ¿Qué está ocurriendo? Como la gente cuando tiene un siniestro realmente no cobra, porque claro, como te están estableciendo muchos menos kilos para poder asegurar la media de los tenidos, que lo que tú realmente tienes en campo, cuando llega, hay un siniestro, te has perdido el 40%. La franquicia, la producción que tienes de más, ya no vas a cobrar. ¿Qué hace? La gente está dejando de asegurar para otro siniestro. Seguimos teniendo un 90% de aseguramiento de superficie, pero seguimos teniendo muchísimo menos siniestros asegurados. ¿Qué quiere decir esto? Que ha bajado, por ejemplo, el seguro de helada, ha bajado casi un 30% en todo lo que es la superficie. Aseguramos para pedrisco, pero no aseguramos para helada. Y esto supone que en heladas como la que veo este año, por ejemplo, pues no funcione. O lo que nos está pasando en el almendro. El almendro, las producciones que nos permiten asegurar en almendro están sumamente bajas, que al final cuando viene realmente un siniestro, pues no está asegurado. No cobran nunca, como no te cobras, ¿qué hace la gente? No asegura. Entonces tenemos que darle una vuelta, hay que dar una pensada, hay que cambiar la dinámica de funcionamiento en este momento que está habiendo entre Agroseguro, sector y Enesa,
Y hay que volver a recuperar. Yo creo que cuando una cosa no funciona hay que volver a los orígenes, ver en qué nos hemos equivocado y volver a arrancar realmente diciendo que en qué nos hemos equivocado, cómo volvemos a arrancar. Y hay que volver a darle una pensada porque si no, estamos en un camino muy peligroso. Pues Antonio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Abriendo Campos y haberles, pues un poco, a ver si despejamos alguna duda o por lo menos hacemos fuerza y unión entre nuestros agricultores y sobre todo, y lo más importante, que defendamos y pongamos en valor nuestro producto. Muchas gracias, Antonio. Gracias a vosotros, un placer. Pues hasta aquí esta entrevista con Antonio Moreno de UPA y ya saben, tenemos que defender nuestro producto y la unión hace la fuerza.